que tenemos que recordar es que los descubrimientos geográficos fueron realizados principalmente por estas dos potencias que fueron Portugal y España, ¿ya? Portugal, como ya les comenté en la clase anterior, fue el primero en emprender como estos viajes de exploración, ¿ya? ¿Por qué fue primero Portugal? Porque ellos tenían muy buenas condiciones para hacerlo y contaban con mejores como recursos que España, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenían buenas condiciones? Vamos a ver en este cuadrito de color morado, se explica por qué, ¿ya? Primero, en Portugal había un ambiente de paz constante, ¿ya? Lo cual facilitaba obviamente el inicio de los viajes de de los viajes de exploración. Luego dice pujante burguesía. A ver, niños, pujante burguesía significa, es como la clase media en el fondo del presente, la burguesía, y fue una clase que fue surgiendo ya con mucha fuerza y que cada vez fue adquiriendo mayor importancia. Esta clase de personas no eran personas ricas que nacieron ricas o personas muy pobres, sino que eran personas que a través de su trabajo fueron surgiendo cada vez más y que fueron realizando eh, actos o cosas muy importantes con el paso del tiempo. ¿Ya? Eso obviamente ayudaba al surgimiento de esa potencia, lo cual es muy positivo para esa época. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Dice marinos entrenados en la escuela de navegación. Eso obviamente es muy positivo porque si son personas que van a navegar luego, tienen mayor información y conocimiento a la hora de realizarlo. Y lo último que también es muy importante es que Portugal tenía una muy buena ubicación geográfica, ¿ya? Eso les daba una ventaja porque estaban frente al Océano Atlántico. Por lo tanto, podían realizar sus viajes de forma más óptima y obviamente más rápida, ¿ya? Emprender su viaje de forma más rápida. Ahora, yo les comenté, ¿cierto?, que Portugal realizó varios viajes de exploración, sin embargo, a nosotros no nos afecta de forma directa, pero aún así es importante mencionar, ¿ya? En este mapa que aparece aquí abajo, se observan en estas flechas de colores los tres viajes que realizaron distintos exploradores. Ya hubo tres exploradores muy importantes. El primero fue Bartolomé Díaz, que está señalado en el mapa con la línea roja. No sé si alcanzan a ver bien, pero por aquí les estoy señalando con el mouse, ¿cierto? La gran importancia que tuvo este personaje simplemente fue que fue el que dio como la inauguración a los viajes de exploración, ¿ya? Eso significa que fue el que comenzó y que dio como el pie para que otros también comenzaran a realizarlo. Básicamente eso, ¿ya? Y él alcanzó a llegar al extremo de África, como se muestra aquí en el mapa, ¿ya? Desde aquí dio toda la vuelta por el contorno y llegó como a la puntita de acá abajo, ¿de acuerdo? Donde dice Cabo Buena Esperanza. Luego estuvo Vasco de Gama, ¿cierto? Que fue este segundo explorador que está señalado en el mapa con la línea amarilla. Y Vasco de Gama, la importancia que tiene para la historia es que fue capaz de llegar a Asia dando la vuelta a todo el continente africano, ¿ya? La línea amarilla nos señala que hizo algo similar a lo que hizo Bartolomé Díaz, sin embargo, no llega solo a la puntita, sino que sigue, rodea toda África y logra llegar hasta Asia, ¿ya? Que era obviamente uno de los objetivos de los viajes de navegación que se hicieron posteriormente. Y por último tenemos a Pedro Álvarez Cabral, que está señalado en el mapa con la línea azul, ¿ya? La gran importancia que tuvo este personaje es que logra llegar a las costas de Brasil, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe que Brasil es un país que está en América del Sur y que habla portugués, ¿ya? Los brasileños hablan portugués precisamente por esto, porque fueron conquistados, ¿cierto?, la... Eh, por la potencia de Portugal en esa época, ¿de acuerdo? Si se fijan, el mapa nos indica la línea que llega aquí a la puntita donde está Brasil en América del Sur y luego continúa su viaje también llegando a Asia. Sin embargo, este personaje, al lograr llegar a Brasil, ¿cierto? Conquistan a estas personas y por eso Brasil tiene como consecuencia el hecho de que se habla en ese país portugués, ya que es el mismo idioma. ¿Ya? Esto es lo más importante que nosotros tenemos que saber respecto a los viajes que realizó Portugal, ya estos tres exploradores que fueron los que tuvieron mayor relevancia para esa época. Ahora, veamos, ¿qué expediciones, cierto, o qué viajes lograron llegar a América? Es importante recordar que no todos los viajes de exploración lograron llegar al puerto que esperaban, ¿ya? Y tampoco no todos llegaron a América, fue precisamente la expedición de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que es este explorador del que hablamos mucho en la clase anterior, que fue uno de los más importantes y que descubrió América.
ya hubieron exploradores de distintos países, de distintos lugares, la mayoría de ellos eran pobres y querían como surgir a partir de estos viajes, ¿cierto? Ganar dinero y así poder hacerse famosos. Algunos simplemente no querían dinero, querían simplemente ser recordados, como lo que estamos haciendo ahora, con varios de ellos, ¿cierto? Que al final uno los conoce por lo que hicieron hace muchos años atrás y eso era lo que ellos querían, ser recordados, ser conocidos, ¿ya? Pasar a la historia. Aunque obviamente había otros que lo que más les importaba era tener dinero y hacerse ricos porque en el lugar donde ellos habían nacido y donde habían trabajado no les había ido muy bien. Bien. Ahora, Cristóbal Colón, ¿cierto? Como ya habíamos hablado, nació en Italia, donde al principio se desempeñó como artesano y comerciante hasta que decidió ser un navegante, ¿ya? Cristóbal Colón fue bien estudioso desde pequeño y le interesó la navegación desde muy niño. Él comenzó sus viajes a muy corta edad, ¿ya? De hecho, en el video que vimos en la clase anterior se menciona eso, que Cristóbal Colón comenzó alrededor de los 12 años, me parece, con el tema de los viajes de exploración. Bien, como ya bien les dije, ¿cierto? Era bastante estudioso con el tema de la navegación, la astronomía y de los griegos, ¿ya? Es por eso que Cristóbal Colón tenía la idea muy clara de que la Tierra era redonda y no cuadrada ni plana como la gente creía, ¿ya? Y a partir de eso se motivó a hacer sus viajes de navegación porque él quería demostrar, ¿cierto?, que la Tierra era redonda. ¿Y cómo quería hacerlo? Realizando un viaje que lo permitiera llegar a Oriente navegando desde el este, haciendo como una especie de círculo, ¿ya? ¿Cuál fue el tema con Cristóbal Colón? Lo que ocurrió fue que como él era de origen italiano y en esa época estaban bajo la colonia española, Cristóbal Colón, o sea, sobre la colonia portuguesa, perdón, Cristóbal Colón le fue a pedir ayuda ¿a quién? A los portugueses, ya, porque era lo lógico de ese entonces. Sin embargo, cuando Colón le comenta, ¿cierto?, a la corona portuguesa sobre sus planes y sus proyectos, ellos no le creen y tampoco se interesan en financiar su proyecto. Ya le dicen que en realidad no lo van a ayudar. Razón por la cual Cristóbal Colón decide acudir a los reyes católicos de España, ¿cierto? Como ya lo habíamos hablado en la clase anterior, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. En esta imagen se observa, niños, cómo Cristóbal Colón va, ¿cierto?, a dirigirse a estos reyes, a hacerles la petición de que por favor le financien su proyecto, o sea, le paguen, ¿verdad?, le den el dinero y los recursos para poder realizarlo, ¿ya? Aquí, como ya bien sabemos, el rey no estuvo muy de acuerdo, sin embargo, la reina accedió a colaborar con Cristóbal Colón y le entregó parte del dinero para poder realizar su viaje, ¿ya? Antes de que Colón realizara su viaje, tuvo que firmar una especie de contrato, ¿ya? Con reglas y con derechos que él tenía como conquistador, ¿ya? Este contrato se llamó Capitulaciones de Santa Fe. Como bien dice aquí, en estas capitulaciones se establecieron los deberes y los derechos que Cristóbal Colón tenía como conquistador, ¿de acuerdo? Aquí al lado aparece una especie de pergamino, ¿cierto?, donde se van mencionando de forma ordenada los distintos deberes y derechos que tenía Cristóbal Colón. ¿Ya? Lo primero era el título de almirante, lo que significa básicamente que Cristóbal Colón estaba al mando de la tripulación, ¿cierto?, de los barcos que iban con él. Es decir, era como el capitán del barco, para que se entienda de forma más sencilla, ¿ya? Esto en todas las tierras que descubriera o ganara en el mar, ¿cierto? Y esto tenía carácter hereditario. Luego, algo muy importante también es que tenía el título de virrey, que no es el rey, es como el segundo rey en el fondo, y gobernador general en todas las islas o tierras firmes que descubriera, ya que eso también para él era muy importante porque hablaba de un título de poder, ya que en esa época era algo que a toda la gente le importaba mucho, las apariencias eran algo muy, muy importante para esa época, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el diezmo. El diezmo, niños, significa 10%. ¿Ya? El 100% es el total de algo, ¿verdad? El diezmo, es decir, el 10% era lo que Cristóbal Colón obtenía de todo lo que se ganara, de toda la mercadería que se obtuviera, ¿verdad? Mediante la conquista. ¿Qué pasaba con el 90% restante? Era obviamente para la corona española, que habían sido los que financiaron su viaje de exploración, ¿ya? Puede que pensemos que esto quizás Cristóbal Colón, niños, realizó un total de 4 viajes de exploración, ¿ya? El primer viaje es
en el cual él llega a América, ¿cierto? Que como ya bien sabemos, lo descubre por casualidad, queda encantado con este lugar, le gusta mucho, ¿cierto? La tripulación de ese entonces con la que Cristóbal Colón llegó a América eran estos dos barcos principales, ¿cierto? Que eran la Pinta y la Niña, y un barco más pequeñito que era la Santa María. Bien, llegaron a la zona principalmente de América Central, a las islas Guananí, pero finalmente Cristóbal Colón lo bautiza como San Salvador y hoy en día son las Islas Salvador, ¿de acuerdo? Si se fijan, este mapa de al ladito nos apoya porque tiene 4 flechas de distinto color. Cada una de estas flechas nos muestra la ruta que siguió Colón en cada uno de sus viajes. ¿Ya? El primer viaje del que estamos hablando ahora está señalado con la flecha amarilla, donde Colón parte, ¿cierto?, desde España, y llega precisamente a la zona de América Central actualmente. ¿Ya? Cristóbal Colón llega, como ya bien les dije, queda encantado con este lugar, le gusta mucho, cree que es el paraíso, ¿cierto? Eran tierras muy poco habitadas solamente por los nativos americanos en ese entonces, y luego de este primer viaje, Cristóbal Colón decide volver a España e informa a los reyes, ¿cierto?, a la corona española sobre lo que descubrió, les cuenta todo lo que vio, que es maravilloso, que llegó a la India, ¿verdad?, porque eso es lo que él cree durante mucho tiempo. Y luego decide regresar en varias ocasiones en distintos periodos de tiempo. ¿Ya? Cada viaje lo realizó alrededor de 4 años de diferencia. Bien, el segundo viaje es el que está señalado en color rojo, que si se fijan hizo una ruta muy similar a la que hizo la primera vez. Sin embargo, llegó a una zona un poquito más al centro, ¿cierto? Y su objetivo principal, en realidad, en cada uno de estos viajes, niños, tenemos que comprender que era seguir expandiendo el territorio, ¿ya? Si al principio habían conquistado solo una zona de América, en el resto de los viajes su objetivo era seguir expandiéndose, seguir conquistando territorios y así poder seguir creciendo, ¿ya? El objetivo, en el fondo, de los viajes 3 y 4 sigue siendo bastante similar. Lo único diferente es que durante su tercer viaje, ya aparece un personaje nuevo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue Américo Vespucio. ¿Ya? Américo Vespucio, la principal importancia que tiene es que fue la persona que descubrió que Colón efectivamente no llegó a América, o sea, no llegó a Asia, ¿cierto? Sino que llegó a América. Como bien les iba diciendo, ¿cierto? En este tercer viaje aparece este personaje, Américo Vespucio, que ya nos ilustró la Antonia con que además tiene una calle, ¿verdad? Y Américo Vespucio lo que hace es descubrir, ¿verdad? Darse cuenta con apoyo de un cartógrafo que dibujó un mapa, ¿ya?, del mundo. Américo Vespucio cuestiona al lugar donde llegó Colón y se da cuenta que en realidad nunca llegó a Asia, sino que llegó realmente a América, ¿ya? En su cuarto y último viaje, Colón fallece, bien, por eso es su último viaje de exploración. Cuando Colón muere, que en realidad murió como por un tema de edad, porque ya era mayor, ¿cierto? No se vuelven a realizar los viajes de exploración en el mismo lugar, ¿ya? Colón muere a la edad de 54 años, que para la época en realidad uno podría decir que alguien de 54 años en la actualidad todavía es alguien joven, ¿ya? Pero para la época no habían tantos avances con el tema de la medicina, ni tampoco con la salud. Por lo tanto, si alguien se enfermaba o le pasaba algo, simplemente fallecía, ¿ya? Y la esperanza de vida de esa época era mucho más corta. La esperanza de vida tiene que ver con la cantidad de años que una persona vive en promedio, ¿ya? En esa época la esperanza de vida era mucho menos que ahora. Ahora la esperanza de vida promedio son como 75, 80 años, ¿ya? Que es lo que vive la gente en promedio. Es muchísimo más, ¿ya? Sin embargo, para esa época, Cristóbal Colón ya estaba bien mayor y en su último viaje él fallece, ¿ya? Pero eso ocurre, bueno, su último viaje dura desde 1502 a 1504 y Colón ya venía enfermo, ¿cierto? Y por esa razón lo devolvieron a España. Luego pasaron 2 años y finalmente él muere en la ciudad de Valladolid. Bien, en el año 1506. Esta imagen, niños, es muy interesante porque nos muestra de una forma muy gráfica, ¿cierto?, la reacción de los nativos americanos con la llegada de Cristóbal Colón al continente de América,
¿ya? El descubrimiento de América fue, como bien indica la fecha, el 12 de octubre del año 1492, ¿ya? Para que no se confundan, la fecha que aparece aquí abajo, que dice 1862, se refiere al año en que se hizo esta pintura, ¿ya? Pero el año del descubrimiento fue 1492. Si se fijan bien, Colón llega, ¿cierto? Y llega como alguien, al parecer, muy importante. Ahí vienen con su equipo, ¿verdad? Con su tripulación, que vienen levantando las banderas. Él se agacha, así como para... eh, varios puntos muy interesantes a considerar, ¿ya? Se nota ahí que Colón, ¿cierto? Viene ahí también con una espada, con la bandera, con el símbolo de la corona española, lo que le muestra en el fondo a estos nativos americanos que él viene a conquistar en nombre de los reyes de España, ¿ya? Y si observan aquí a la izquierda lo que nos mencionaba la Antonia, hay como nativos americanos, ¿cierto? Que obviamente están sin ropa, estaban desnudos, con unos taparrabos puestos, y que están mirando a esta persona, ¿cierto? Mientras les habla con cara de que quién es, ¿ya? De que no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que pensar también que aquí hay una gran diferencia a nivel cultural. De partida, el idioma que hablaban eh, los españoles, ¿cierto? O que hablaba Colón en ese entonces, los nativos americanos no lo entendían. Por lo tanto, él les podía hablar, les podía leer, sin embargo, ellos no entendían, no se podían comunicar de esa forma, ¿ya? Por eso también el sometimiento que sufrieron los nativos americanos fue mucho más fácil, porque en realidad no entendían, los obligaban a partir de distintas formas, del manejo de las armas, ¿cierto? Y de esa forma la conquista fue mucho más sencilla. Obviamente, la importancia del sacerdote que se ilustra aquí también es muy grande, por lo mismo que les nombraba antes, la importancia de la evangelización, ¿cierto? De Dios, de la creencia de Dios, y lo que luego se va a hacer también con el resto de las personas de los lugares que se conquisten, ¿ya? Como bien, esa imagen de abajo también es muy importante, como el aferro a lo que es mío, ¿ya? Como nosotros llegamos primero, esto nos pertenece, quiénes son ustedes, que en realidad, si lo vemos de una forma como más egoísta, por decirlo así, los nativos americanos tenían todas las de perder aquí, porque no contaban con armas, no tenían con qué defenderse, no tenían barcos, no tenían ropa, o sea, al final como que para los españoles fue mucho más fácil llegar y conquistar este lugar, ¿ya? Los nativos americanos estaban en una gran desventaja en comparación a los españoles, ¿bien? Si hubiesen querido como oponerse, que era un poco creo lo que me preguntaba la Lanis la clase anterior, no tenían posibilidad, era por las buenas o por las malas, ¿ya? Como lo que se dice un poco como por la razón o la fuerza, ¿ya? En este cuadro, ¿cierto? Se observan algunas de las opiniones que tenía Colón respecto al encuentro con el Nuevo Mundo, o sea, con los nativos americanos cuando llegó a América, ¿ya? Como se fijan aquí, no es necesario leer todo, pero aquí dice, por ejemplo, más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió y también las mujeres. ¿Ya? O sea, eso a él le llama la atención. Es como decir que si alguien anda desnudo es pobre. Es como, eso era la idea que él tenía en ese momento. ¿Ya? También deja registro, por ejemplo, de que la isla española era la cosa más hermosa del mundo. ¿Ya? O sea, el lugar donde él llegó. Él le decía isla española porque, claro, él venía de España y la había conquistado. ¿Ya? Decía también que eran ignorantes porque no conocen las armas, porque él les mostró espada y los nativos americanos las tomaban por el lado del filo y se cortaban enteros. ¿Ya? Obviamente eso ocurría porque no tenían conocimiento de las armas tampoco. Bien, la ortografía, si se fijan, tampoco es la mejor del mundo. Estamos hablando de algo que tiene años de antigüedad y que obviamente no había el mismo conocimiento que hay ahora. ¿Ya? Aquí hay otra cosa, niños, que es muy, muy importante que lo recuerden, que es el reparto de mundo. ¿Ya? ¿Qué es el reparto del mundo? El reparto del mundo tiene que ver con que cuando se terminaron ciertos estos viajes, llegó la hora de que Portugal y España se pararan juntos en una mesa y dijeran, ok, ¿qué territorio de lo que conquistamos te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? Y que lograran como dividirse en el fondo el mundo, literalmente, entre a quienes les pertenecía según lo que cada uno había logrado, ¿de acuerdo? Es muy importante que en esta parte observen este mapa, ¿de acuerdo? Que nos muestra todo y tiene unas delimitaciones con líneas de colores, ¿ya?
se hicieron un par de tratados para poder delimitar el reparto de mundo, o sea, para decidir a quién le correspondía una parte del mundo, a quién le correspondía la otra parte del mundo, ¿ya? El primer tratado que se hizo, como este contrato para establecer, ¿cierto?, a quién le correspondía cada parte, fue un tratado que se llamó Bula Intercaetera, ya que aparece con la línea azul señalado en el mapa, que se hizo en el año 1493, ¿ya? Cuando se inicia el reparto de mundo, la idea de hacer esto es para que después Portugal y España no tengan problemas, no peleen o no hayan guerra, sino que se firme el contrato y de ahí no había opción para protestar o para negarse a que esto se hiciera así, ¿ya? En la bula intercadetera, niños, si se fijan, está súper bien indicado, indica Portugal, España, y nos muestra las delimitaciones. La bula intercadetera establecía que la parte de la línea azul era lo que le correspondía a Portugal, que si se fijan, abordaba una parte muy chiquitita de lo que actualmente es Brasil, ¿ya? Por lo tanto, cubría todo esto, desde esta delimitación azul hasta el inicio de esto. Igual era un terreno grande, se quedaban con casi toda Asia, con África, ¿cierto?, con Europa y con una parte muy chiquitita de América del Sur. Pero ¿qué pasó? Que a los portugueses no les gustó esto. ¿Por qué no les gustó? Porque ellos habían sido los primeros en llegar a Brasil, ¿verdad? Cuando les nombré al inicio en los viajes portugueses, ¿cierto?, que Álvarez Cabral llega a Brasil y conquista este lugar y por eso en Brasil hablan portugués. A los portugueses les parecía injusto que a ellos les correspondiera una parte tan chiquitita de Brasil, siendo que ellos habían llegado primero, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve a hacer otro tratado en el año 1494, que ese ya es el definitivo, ¿cierto?, que se llamó Tratado de Tordesillas. Bien, el Tratado de Tordesillas es la línea roja que se marca en este mapa, ¿ya? Si se fijan, este tratado establece que Portugal le corresponde lo mismo de antes, todo este lado de Asia, ¿cierto?, África, Europa, pero además le corresponde hasta aquí, hasta la línea roja. Por lo tanto, ahora ya no tienen solo esta puntita de Brasil, sino que tenían gran parte de Brasil, ¿ya? Y en ese minuto, Portugal dice, ok, con esto estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora sí. Eso es como para establecer en el fondo los límites del territorio, ¿ya? Todos estos tratados, niños, fueron firmados por alguien muy importante para esa época, que era el Papa Alejandro VI, ¿ya? Recordemos que como la iglesia en ese entonces era tan importante, el Papa era alguien sagrado, era como un enviado de Dios. Por lo tanto, si el Papa había firmado este papel, después Portugal y España no podían volver a apelar a que se cambiara el tratado, a que yo quiero este territorio, ¿ya? Y si nos fijamos en un mapa que vamos a observar ahora, España salió perdiendo por todos lados, ¿ya? A pesar, miren aquí. En este mapa, niños, se muestra el terreno que quedó para cada una de estas potencias, ¿cierto? El color verde oscuro muestra lo que correspondía a España y el territorio verde claro lo que correspondía a Portugal, ¿ya? A pesar de que España hizo muchos esfuerzos, ¿cierto? Y muchos sacrificios para poder conquistar todo el territorio, si nos fijamos así simplemente en este mapa, España salió para atrás, ¿ya? Se quedó con América, ¿cierto? Con gran parte, excepto este trozo que le pertenece a Portugal, y se quedó con un poquitito de Asia y un poquitito de Oceanía, pero la mayor parte de todo se la llevó Portugal, ¿ya? Recordemos que todos estos descubrimientos geográficos tenían como objetivo para España y Portugal llegar a Asia y poder seguir comerciando con ellos. Sin embargo, en este caso, Portugal fue el que salió ganando mayor parte del terreno y España se quedó como con una porción bastante pequeña para todo lo que ellos, que le llama la atención el tema de que Colón llegó a Asia, empieza a indagar y con apoyo de un cartógrafo, ¿cierto?, que se llamó Martín Waldseemüller. Los cartógrafos son los que dibujan mapas, ya los que se dedican al tema del trabajo de los mapas. Este cartógrafo se hizo cargo de ir graficando el viaje de Colón con apoyo de Américo Vespucio y por eso ellos finalmente concluyen que Colón jamás llegó a Asia, sino que llegó a América, ¿ya? Y por eso América tiene el nombre de América por Américo Vespucio, que fue el que comprobó que no llegó a Asia, sino que llegó a América. Bien, por eso el origen del nombre. Máximo.
tenemos, ¿cierto?, este viaje de Magallanes y Sebastián Elcano, que fueron otros dos exploradores que también tienen bastante importancia, ¿ya? Para que se les haga más fácil, niños, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano viajan juntos, ¿ya? Hay dos hitos importantes durante estos viajes. En Chile hay un lugar, ¿cierto?, en una parte de Chile, ya en el extremo sur, que se llama Estrecho de Magallanes, ¿de acuerdo? Que está como en la parte de abajo de América del Sur. El Estrecho de Magallanes fue descubierto por este personaje que se llamó Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, ¿ya? Eso fue como lo más importante que hizo Magallanes, por eso el estrecho lleva su nombre. El Estrecho de Magallanes, lo que tiene, ¿cierto?, su importancia es que une el océano Atlántico con el océano Pacífico, ¿ya? Por eso se llama estrecho, es como un lugar más angosto donde se unen estos dos océanos, ¿bien? Hernando de Magallanes en el año 1520 descubre este estrecho, ¿cierto? Y se da cuenta de que une estos dos océanos. Él empieza su viaje con este otro explorador que se llamó Sebastián Elcano, ¿ya? Viajan juntos desde España hacia el sur de América, pasan por el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Lo descubren y luego llegan a Filipinas, ¿bien? Cuando llegan a Filipinas hay una pequeña guerrilla, no entre Elcano y Magallanes, sino que una pequeña guerrilla con las personas de ahí, lo que tiene como consecuencia que Hernando de Magallanes fallece en ese lugar, ¿ya? Y ahí, ¿qué ocurre? Sebastián Elcano tiene que tomar el mando y continuar el viaje de Hernando de Magallanes, ¿ya? En el año 1522, Sebastián Elcano, que siguió el viaje de Hernando de Magallanes, logró comprobar que la Tierra era redonda, ¿ya? Hernando de Magallanes fue la persona que atraviesa este estrecho, ¿verdad? Y que descubre que la Tierra en realidad es redonda. Sin embargo, como Sebastián Elcano fue el que finalizó el viaje, se le da como el crédito de esto. Bien, finalmente